Así es mi vida, piedra como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú, y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú. Como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha como tú, solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú. Que en 1936 estalló la Guerra Civil, ya se sabe. Pero lo que se ignora o se pretende ignorar es que a la par que le hacía frente heroicamente al fascismo, el pueblo español, impulsado principalmente por la CNT y la FAI, se lanzaba a una revolución autogestionaria, la más radical de la historia. Hoy en día en que la autogestión se impone como única alternativa valedera a las sociedades capitalistas y burocráticas, queremos restituir, mediante documentos en gran parte inéditos, lo que se ha querido ocultar, deformar o esquematizar. En 1931, España cuenta con 24 millones de habitantes. Casi la mitad no sabe leer ni escribir. Es un país principalmente agrícola. El 52% de la población activa se dedica a la agricultura. Este mundo rural vive todavía en unas estructuras sociales arcaicas. Mientras 50.000 terratenientes poseen la mitad de las tierras cultivadas, 2 millones de campesinos se reparten el 10% de estas tierras. La industria, principalmente concentrada en Cataluña, emplea a 2 millones de obreros. Los principales sectores de esta industria, tan desarrollada como sus homólogas europeas, están en manos del capital extranjero, americano, alemán, inglés, belga o francés. La Iglesia cuenta con 80.000 curas, frailes y monjas. Controla la enseñanza e importantes sectores de la vida económica y social.
ejército es el segundo pilar de la sociedad española. Con sus 1.500 oficiales, su papel consiste en mantener, vaciando las cajas del Estado, a los hijos de la aristocracia y en preparar la próxima guerra civil. También viven del presupuesto nacional los 64.000 policías de diferentes cuerpos, esencialmente encargados de mantener el orden social. Para luchar en contra de estas fuerzas opresivas, varias fuerzas combativas se organizan. El Partido Socialista Obrero Español, creado en 1888. El Partido Comunista, creado en 1921. El Partido Obrero de Unificación Marxista POUN, fundado en 1935 por marxistas-leninistas no estalinianos. El movimiento obrero, por su parte, se organiza desde 1870 en la Federación Regional Española, sección de la Primera Internacional, animada por los militantes libertarios. De esta federación nacen dos organizaciones sindicales. La Unión General de Trabajadores, de tendencia socialista, se separa en 1888. Cae bajo la influencia del PSOE y defiende posiciones reformistas. La Confederación Nacional del Trabajo se crea en 1910. Recoge la herencia de la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, y adopta las tesis anarcosindicalistas. Para los anarcosindicalistas son los mismos obreros los que mediante la acción directa y la práctica de la solidaridad se tienen que emancipar de la explotación capitalista y de la opresión del Estado. Proponen la reorganización de la sociedad sobre las bases del comunismo libertario, es decir, la libre federación de los individuos que han realizado la colectivización de la producción apoyándose en este ideal proclamado por Ricardo Mella. La libertad como base, la igualdad como medio, la fraternidad como fin. La CNT es el blanco constante de la represión. Declarada ilegal en 1911, pasa a la clandestinidad hasta 1914, pero su influencia va creciendo a pesar del asesinato de su secretario general Evelio Boal, de Salvador Seguí, que vemos aquí, y también de centenares de militantes anónimos. La instauración de la dictadura de Primo de Rivera en 1923 obliga nuevamente a la CNT a pasar a la clandestinidad hasta 1931. Durante la dictadura, en 1927, se crea la Federación Anarquista Ibérica y en 1932, a principios de la República, aparece la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. En el periódico ABC del 27 de diciembre de 1934, los monárquicos clasifican a sus adversarios de la manera siguiente. Confederación Nacional del Trabajo, 1.577.000 afiliados. Unión General de Trabajadores, 1.444.000 afiliados. Partido Socialista Obrero Español, 200.000 afiliados. Partido Comunista de España, 13.000 afiliados. Cuando abdica Alfonso XIII en 1931, la proclamación de la República es acogida con entusiasmo, aquí, en la Puerta del Sol, en Madrid. Para algunos, representaba la solución de todos los problemas de la sociedad española. En realidad, el nuevo régimen no satisface ninguno de los anhelos profundos del pueblo. Pongamos un ejemplo con la reforma agraria, que era el tema electoral más importante de los republicanos. En 1932, en las Cortes, se vota una ley de distribución de tierras desocupadas, pero la ley no se cumple y todo sigue igual. Y cuando los campesinos, cansados de esperar, pasan a la acción directa,
como en Casas Viejas, en Andalucía. En enero del 33, la Guardia Civil, ahora republicana, reprime con su brutalidad habitual. En vísperas de las elecciones de 1933, la CNT lanza la consigna: no votar, preparaos a la revolución social. Y añade: si las derechas ganan las elecciones, en la calle se tendrá que llevar a cabo la lucha decisiva. Ganan las derechas. La Confederación asume sus responsabilidades e inicia una insurrección armada en Aragón, reprimida con la consabida brutalidad. Cuando los clerical fascistas de la CEDA entran en el gobierno el 5 de octubre de 1934, la CNT y la UGT, unidas bajo el lema Uníos Hermanos Proletarios, UHP, inician la insurrección de Asturias. El tercio interviene para apoyar a la Guardia Civil contra los trabajadores. Y, sin embargo, estos resisten hasta el 18 de octubre. Pero, ¿qué balance? 3.000 muertos, 7.000 heridos y decenas de miles de detenidos. En previsión de las elecciones de 1936, los partidos de izquierda se unen en un frente popular. Para el movimiento libertario, el único objetivo es la liberación de los 30.000 presos políticos víctimas de las insurrecciones precedentes. Casi todos son anarcosindicalistas. Así, por primera vez, la CNT no lanza su consigna no votar, y algunos de sus militantes, por primera y última vez en su vida, van a votar. Ganan las izquierdas. Aquí, delante de la cárcel Modelo, el pueblo de Barcelona espera la salida de los presos, ya que el Frente Popular ha prometido su libertad. Los presos salen, pero sigue la lucha, sin ilusiones acerca de las maniobras de los políticos. En mayo del 36, la CNT se reúne en Congreso Nacional en Zaragoza. Asisten 649 delegados en representación de 982 sindicatos. Se elabora el concepto confederal del comunismo libertario. Frente al incremento de la combatividad obrera, la reacción esencialmente militar y falangista inicia la preparación de un golpe de Estado, verdadera contrarrevolución preventiva. José Antonio Primo de Rivera, jefe de Falange, los generales Mola, Franco y Godet se preparan para barrer una república culpable, a su parecer, de no controlar el movimiento revolucionario. En las Cortes, el monárquico Calvo Sotelo proclama: si el fascismo es orden, soy fascista. La CNT no vacila, o fascismo o revolución. El 18 de julio, el levantamiento de los militares y fascistas triunfa en Marruecos, Burgos, Sevilla, Zaragoza, pero el punto clave es Barcelona. El 19 de julio, el Comité de Cataluña de la CNT proclama: Pueblo de Cataluña, alerta y en pie de guerra. Es la hora de la acción, de obrar. Hemos pasado meses y meses haciendo crítica del fascismo, señalando sus defectos, lanzando las consignas concretas de que el pueblo había de oponerse, alzarse en armas en el momento en que la negra reacción de España intentara imponer su asquerosa dictadura. Ese momento ha llegado, pueblo de Cataluña. La reacción, los militares, los civiles, los curas y la alta banca, armoniosamente fraternizados, han iniciado la subversión tendente a implantar el fascismo en España por medio de la dictadura militar. Nosotros, representación genuina de la CNT en Cataluña, consecuentes con nuestra trayectoria revolucionaria y antifascista por excelencia, no podemos dudar en estos momentos graves, en estos momentos de acción. La CNT en Cataluña
lanza la consigna concreta y terminante de que todos deben secundar la huelga general revolucionaria en el preciso instante en que se alce alguien en Cataluña, sin que ello implique inhibición a lo que compete en el orden nacional, para lo cual nos atendremos a las consignas del Comité Nacional. Queda, pues, bien terminantemente reflejada nuestra posición, y señalamos que la consigna se cursará con rapidez. Nadie debe secundar ninguna consigna que no responda a las lanzadas por este comité, forma de evitar lo irreparable. Son momentos de serenidad. Hay que actuar, pero con energía, firmeza y al unísono, a la vez todos juntos. Que nadie se aísle, que se estrechen los contactos. Es hora de estar alerta y de disponerse a actuar. En Sevilla, el fascismo se adueña de la situación. En Córdoba hay un alzamiento. Norte de África está dominado por ellos. Nosotros, el pueblo de Cataluña, en pie de guerra, y estamos dispuestos a actuar. Que en estos momentos de coincidencia contra el enemigo común, cada cual ocupe un puesto en el combate. Que no haya desgastes de energía ni luchas fratricidas. Arriba los corazones, arma al brazo y dispuestos para el combate. Quien se inhiba es un traidor a la causa manunciadora del pueblo. ¡Viva la CNT! ¡Viva el comunismo libertario! Ante el fascismo, la huelga general revolucionaria. El enfrentamiento directo entre ejército y pueblo en armas se acaba con la derrota de los militares. Pero ¿cuánto le ha costado a la CNT este triunfo? Francisco Ascaso ha muerto, y con él miles de militantes anónimos y valientes. Lo vemos aquí, fotografiado algunos minutos antes de su muerte, junto a un cañón cerca del cuartel de Atarazanas, que iba a ser asaltado. Los generales vencidos, Godet y Buriel, son juzgados, condenados a muerte y serán fusilados. Una imagen simbólica. La revolución empieza con el derribo de la cárcel de mujeres de Barcelona. Obreros españoles a la calle, a la calle. La lucha ha empezado y el fascismo lo sabe. Obreros que las fábricas siempre han sido del padrón, del padrón. Campesinos españoles a la calle, a la calle. La lucha ha empezado y el fascismo lo sabe. Campesinos que los campos siempre han sido del Señor, del Señor. La fábrica al obrero y no al padrón, el campo al campesino y no al Señor. A la calle, a la calle. La euforia del triunfo en Barcelona no oculta la preocupación por la derrota de Zaragoza. Ante la ausencia de reacción de la República, el pueblo sigue haciéndose cargo de la situación. Ya el 24 de julio, Buenaventura Durruti sale de Barcelona con una columna de voluntarios
para arrancar a Aragón a las garras fascistas. Estos trabajadores, milicianos voluntarios, en mono, sin condecoraciones ni galones, obedeciendo a delegados de centuria que han elegido, disciplinados por ser revolucionarios conscientes, hacen retroceder a los fascistas. La columna de Urruti libera Lérida, Fraga, Penella, Bujaraloz, Osera y llega hasta las inmediaciones de Zaragoza. Los aguiluchos de la FAI, por su parte, luchan frente a Huesca y Teruel. Cabe señalar que las milicias consiguieron lo que jamás pudo obtener el ejército regular de la República: ganarle terreno al fascismo. Los militantes de la CNT-FAI, voluntarios de las milicias, dinámicos, conscientes, luchan ante todo para derribar el viejo mundo de los aristócratas, de los capitalistas, militares y curas, y para abrirle las puertas a la revolución social, al comunismo libertario, como lo demuestran estas palabras de Durruti. Estoy satisfecho de mi columna. Mis compañeros están bien pertrechados y cuando viene la hora, todo funciona como una buena máquina. No quiero decir con eso que dejan de ser hombres. No. Nuestros compañeros en el frente saben para quién y por quién luchan. Se sienten revolucionarios. No luchan para la defensa de nuevas leyes más o menos prometidas. Luchan para la conquista del mundo, de las fábricas, de los talleres, de los medios de transporte, de su pan, de la cultura nueva. Saben que su vida va ligada al triunfo. Hacemos, y esto es mi criterio porque las circunstancias así lo exigen, la revolución y la guerra al mismo tiempo. Las medidas revolucionarias no solo se toman en Barcelona, también se toman en las líneas de fuego. En todos los pueblos que arrancamos al fascismo empezamos a desarrollar la revolución social. Es eso lo mejor de nuestra guerra, y cuando pienso en ella me doy cuenta más aún de mis responsabilidades. Desde las trincheras hasta Barcelona, todos combaten para nuestra causa. Todos trabajan para la guerra y la revolución. Pero mientras empieza la guerra, ¿qué sucede donde los fascistas han sido derrotados? Empieza una vida nueva. La autogestión industrial. La revolución social que se desarrolla paralela a la guerra en España a partir de julio de 1936 realiza el gran principio de la Primera Internacional. La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Son los principios libertarios los que prevalecen. Las decisiones vienen de la base. Son los sindicatos quienes en las empresas, en las federaciones de industria, se apoderan de los medios de producción y deciden de su nueva utilización. En julio de 1936, la revolución es inmediata, ya que hay que equipar a las milicias. Y si empresas metalúrgicas como la Vulcano reanudan su actividad inmediatamente, es porque la vida no se detiene. Los patronos, la mayoría de los ingenieros y los técnicos, en general comprometidos con los fascistas, han sido descartados o han huido. Los sindicatos, principalmente los de la CNT, se apoderan de las empresas. Con frecuencia se le concede una participación a la UGT minoritaria en Cataluña. La Asamblea General de los Trabajadores decide la nueva organización. Por ejemplo, aquí una asamblea del sindicato Luz y Fuerza. Se elige un comité de empresa entre los trabajadores encargados de la producción y todos se afanan en mejorar la vida colectiva, la disminución de las horas de trabajo, los aumentos de salario, la seguridad social, la garantía de jubilación y todo esto sin dejar de perfeccionar las condiciones de trabajo, de higiene y seguridad. Hasta se preocupan del porvenir creando laboratorios de investigación. Pero la diversidad de situaciones impone experiencias múltiples. En algunos sectores en que la CNT es particularmente potente, los obreros administran una rama industrial entera,
desde la materia prima hasta la venta del producto acabado. Se trata entonces de una socialización como en el caso del vidrio de Valencia. A veces, los trabajadores administran una sola empresa. Se habla entonces de colectivización. Es el caso de los productos químicos Mensa. Puede ocurrir que el antiguo patrón republicano se quede en su puesto. Está entonces sometido a un control estricto de un consejo obrero elegido por los trabajadores. Es el caso de la empresa José Pal o el café Bar Pilar de Valencia. Por fin, en algunas ciudades donde la CNT es particularmente fuerte y donde todas las empresas están colectivizadas, es la Federación Local de Sindicatos la que lo organiza todo, como en Alcoy, en Levante. Las condiciones impuestas por la guerra civil entorpecen el desarrollo de la industria colectivizada por falta de materias primas, de capitales, de técnicos. Sin embargo, esta industria en manos de los trabajadores hace vivir a la España republicana. Apoyándose en las ideas libertarias, los trabajadores han sido capaces de producir sin jefes y sin disciplina de cuartel. Han tomado su suerte en sus propias manos, al votar las decisiones importantes en Asamblea General, y han trabajado ya no para enriquecer a un patrón, sino para el bien de todos. Se podrá decir que las colectivizaciones representan experiencia limitada si se considera el fin, la creación de una sociedad socialista y libertaria. Sin embargo, los trabajadores españoles han realizado la autogestión en el sentido propio, la gestión directa de las empresas y los servicios por los obreros mismos. Vamos a dar una idea de esta obra mediante documentos, textos de época, testimonios de militantes que participaron en la revolución. Hemos tenido que escoger. No se puede hablar de todo, y menos aún dando detalles. Pero con este esbozo hemos querido demostrar que la autogestión española abarca el conjunto de la vida social.
La industria metalúrgica ha sido desde luego el sector clave de la revolución. A las dificultades inherentes a la incautación por los obreros de un sector tan técnico de la economía, se añadió la necesidad de transformar la casi totalidad de la producción en industria de guerra. A través de esta readaptación, los obreros demuestran sus capacidades creadoras. Desde el punto de vista de la tecnología, como el de la organización, teniendo en cuenta que los ingenieros y los patronos se han marchado, las colectividades van a demostrar la facultad de adaptación y la eficacia, inclusive en el plan puramente económico de la colectivización. Por ejemplo, en Barcelona, el 19 de julio, los 520 obreros de la Vulcano se apoderan de la fábrica y nombran a un comité CNT-UGT que orienta la producción de cara al abastecimiento de las milicias. En la Girona, que ocupa 1.500 obreros, los cuadros directivos se han quedado, pero tienen que contar con el comité de control que impone la semana de 40 horas y un aumento de sueldo de 15%. Hispano-Suiza. Esta empresa de 1.400 obreros, situada en San Andrés, provincia de Barcelona, es incautada por los sindicatos en el mes de julio. La dirige un comité de empresa en el que está representada cada sección, incluida la de los ingenieros. La empresa se adapta a las necesidades de las milicias y de la guerra y produce camiones blindados y bombas de mano. La madera socializada de Barcelona. Este importante ramo contó de 7 a 10.000 personas durante los 3 años de revolución. Pocos días después del 19 de julio empezó la socialización de la madera de Barcelona. Se cerraron los talleres que no reunían condiciones de higiene suficientes, reagrupándolos para disponer de locales grandes y claros. Si algunos talleres pequeños en los primeros momentos van a seguir independientes, después se irán sumando al movimiento de socialización del ramo. En esta primera fase, el trabajo se organiza espontáneamente. Los obreros entusiastas, a los que se suman a veces algunos burgueses vencidos, eligen a un compañero conocido por su competencia técnica y sobre todo por su moral. Aquí, Manuel Hernández, carpintero andaluz, presidente de la Madera Socializada de Barcelona. Otro obrero representa la organización de cara a la industria. Toda esta organización se apoya en las asambleas generales soberanas. La madera sigue con las fabricaciones clásicas: muebles, barcas, toneles, encofrados y juguetes. Pero rápidamente, y sin abandonar estas producciones, las exigencias de la guerra imponen la realización de barracones, cajas, culatas, etc. Se crea un pequeño laboratorio para el estudio de productos de sustitución, principalmente colas y barnices. Las dificultades del abastecimiento imponen la utilización de material y técnicas nuevas. Por ejemplo, ya que resulta imposible conseguir ocumé, se utiliza con éxito el plátano para la realización de contrachapeados. La madera de Barcelona es un sector completo de la economía que se ha socializado, ya que en ella están incluidos el ebanista y el leñador, el carpintero y el vendedor de muebles. Cuando resulta factible, las relaciones con los otros sectores de la economía se realizan por intercambio. Por ejemplo, productos acabados por víveres de las colectividades agrícolas. Sin embargo, determinados abastecimientos siguen realizándose de forma comercial. Se ha eliminado la competencia, particularmente con la industria socializada de la madera de Valencia,
mediante una planificación de la producción, cada cual produce un determinado tipo de mueble. Como ejemplo de la extraordinaria capacidad creadora de los trabajadores de la madera, resalta el proyecto de creación de una escuela profesional, cuyos locales aparecen aquí, en curso de edificación. A nivel anecdótico, se puede señalar la creación de la piscina del sindicato, así como bibliotecas, ejemplos significativos del esfuerzo de todos para cambiar radicalmente la forma de vivir. La jornada es de 8 horas y se han unificado los sueldos. En estas condiciones de organización racional del trabajo, de entusiasmo y de fraternidad, a nadie puede extrañarle que la producción aumente considerablemente, llegándose a triplicar en determinados sectores. Sin embargo, no se trata tampoco de ocultar las dificultades e inclusive ciertos antagonismos suscitados por criterios diferentes acerca del desarrollo de la madera, pero el sentido común siempre prevaleció en los momentos difíciles. Las únicas dificultades serias procedieron de la Generalitat de Cataluña, que intentó frenar el proceso de socialización. En Barcelona, la totalidad de los medios de transporte está desde el mismo mes de julio en manos de los trabajadores. Los tranvías, los autobuses, el metro, los taxis y el conjunto de los ferrocarriles catalanes. Fundamentalmente, la colectivización es obra de la CNT. De los 3.442 empleados de tranvías, 3.322 son afiliados de la CNT. Sin embargo, se le concede una participación a la UGT, por ejemplo, en ferrocarriles. Como en las otras empresas colectivizadas, son las asambleas generales de trabajadores las que deciden de las orientaciones básicas. Son bimensuales para los ferroviarios y eligen un comité de administración de 8 trabajadores. Serán 6 los miembros del comité de administración del metro y 7 los de tranvías. También se nombran responsables a nivel de talleres y depósitos, así como en las 123 estaciones de la red de ferrocarriles de Cataluña. Los trabajadores realizan las mejoras por las que tanto habían luchado. Se aumentan los sueldos intentando unificarlos y se instaura la semana de 40 horas. Sin embargo, se trabaja más para suplir la ausencia de los compañeros que luchan en los frentes. Se incrementan los equipos de trabajadores de tranvías y autobuses. Por todas partes mejoran las condiciones de trabajo e higiene. Se desarrollan o se crean sistemas de protección social. Por ejemplo, en la colectividad de tranvías se decide la creación del retiro unificado a los 60 años y del sueldo integral para el trabajador enfermo. Pensando en el porvenir, las decisiones van orientadas de cara a una mejora del servicio público. Los trabajadores de los tranvías prolongan líneas, se estudia la posible electrificación de los ferrocarriles y los trabajadores del metro conciben un tipo original de locomotora. Por su parte, los trabajadores de los autobuses entregan pases gratuitos para los alumnos de las escuelas de Barcelona. Se generaliza la solidaridad, primero de cara a los compañeros que luchan en los frentes, pero también de cara a las otras secciones del sindicato de transportes. Por ejemplo, el sindicato de tranvías más próspero ayuda a las secciones que sufren las consecuencias de la guerra. Y cuando es posible, se colabora con las colectividades agrarias. Por su parte, los trabajadores del metro han transformado la hermosa torre del antiguo director en casa de reposo en la que cuidan a 25 niños refugiados de Madrid. Los 700 tranvías rojinegros que recorrieron Barcelona hasta los bombardeos fascistas de 1938 demostraron ante todos la capacidad gestora de los trabajadores de los transportes. A causa de la guerra,
el abastecimiento de las ciudades importantes va a ser difícil. Veamos lo que realizaron los obreros de la alimentación. En Barcelona, el 19 de julio, la CNT ha incautado 39 grandes empresas de alimentación que, en su mayoría, serán convertidas en restaurantes de precio módico y se crea un restaurante popular a precio fijo. Son trabajadores de la alimentación, como los que vemos aquí en el Borne de Barcelona, que van a asegurarle la comida a la clase trabajadora de las mayores ciudades de España. Los trabajadores de DAM incautaron la empresa en julio del 36. Los directores y los técnicos lo abandonaron todo y los 610 trabajadores de la cervecería, miembros de la CNT, reorganizaron la fábrica nombrando un consejo de empresa de 9 miembros, así como 5 secciones técnicas. Los sueldos han sido aumentados y unificados. Se piensa crear un sueldo familiar. Todos los trabajadores gozan ahora del seguro médico y se ha establecido el retiro a los 60 años. Se ha adquirido material moderno para mejorar la producción. En los locales de la fábrica se instala una biblioteca, una sala de deportes y un comedor. Para conseguir la cebada necesaria a la elaboración de la cerveza, se mantienen relaciones con las colectividades del campo a las que se proporciona la simiente. Con los beneficios realizados, los trabajadores de DAM aseguraron el sueldo de un centenar de compañeros milicianos que luchaban en los frentes y pagaron más de 2.000 pesetas semanales a las milicias, a las que dieron 2 de los mejores camiones de la fábrica. Las industrias lácteas socializadas de Barcelona. Testimonio de José Capellas. Vencido el fascismo, los trabajadores pudieron lanzarse a la socialización de un sector controlado hasta entonces por un gran número de pequeños propietarios y algunas empresas importantes, entre las cuales hay que destacar la multinacional suiza Nestlé. Al socializar la industria, la preocupación esencial de los obreros fue proporcionar al pueblo de Barcelona un producto íntegro en las mejores condiciones de higiene. Antaño, los patronos solo se preocupaban de sus beneficios. Para mejorar la situación, se crearon 7 fábricas de refrigeración y pasteurización ultramodernas, como la de Mollet, situadas en los lugares de producción, así como un sistema de envase automático. Para el transporte de la leche, la colectividad compró 24 camiones cisterna isotérmicos, que en aquel entonces eran únicos en Europa. En una granja comprada por la colectividad, la granja germinal que vemos aquí, se creó una unidad de producción lechera moderna. Todas estas mejoras y modernizaciones le costaron a la industria socializada más de 7 millones de pesetas que solo pudieron conseguirse merced al empeño y a la voluntad de los trabajadores. Además, se acordó apoyar las milicias, así como otras colectividades perjudicadas por la falta de materias primas. En la leche socializada, las asambleas generales eran soberanas, y ellas elegían a los compañeros encargados de funciones administrativas. En una de esas asambleas se decidió crear un sueldo idéntico para todos. En otra se rechazó el decreto de colectivización de la Generalidad de Cataluña, considerando que se trataba de encuadrar y de controlar la colectivización en un molde estatal. Así,
puede decirse que la industria socializada, desde el lugar de producción, la granja, pasando por el envase y el transporte, hasta el lugar de consumo, la ciudad, siguió asegurando el abastecimiento de Barcelona hasta los últimos días de la guerra, totalmente al margen de la legalidad republicana. A pesar de su empeño y de su entusiasmo, los militantes revolucionarios, a medida que va prolongándose la guerra, sufren los ataques de la contrarrevolución, comprueban la indiferencia del mundo liberal ante la tragedia del pueblo español y observan los avances fascistas en los frentes. Por eso, el entierro de Durruti y el primer aniversario del 19 de julio van a marcar, por el fervor popular que les acompañó, el deseo confuso de aproximarse por el recuerdo de los días de revolución triunfal cuando todo parecía todavía posible. La revolución no tan solo transforma la producción, sino que alcanza sectores clave de la vida social, como por ejemplo educación y sanidad. El Consejo de la Escuela Nueva Unificada, creado el 27 de julio de 1936, fue el instrumento de la revolución pedagógica que se conjugó con la revolución social que se desarrollaba en campos y talleres. Compuesto de 4 delegados de la CNT, 4 delegados de la UGT y 4 maestros nombrados por el Departamento de la Cultura de la Generalidad de Cataluña, el CENU tropezó rápidamente con una dificultad fundamental. Antes de renovar a fondo la pedagogía, era preciso ocuparse de la simple escolarización de los niños. Y hemos señalado que en 1931 los analfabetos representan el 47% de la población española. En 1936 la situación no ha mejorado mucho. Es por eso que el CENU crea de inmediato grupos escolares, escuelas nuevas edificadas por el Sindicato de la Construcción o torres y conventos requisados en los barrios residenciales de las ciudades importantes. Mediante estas iniciativas, de julio del 36 a julio del 37, el número de niños escolarizados en Barcelona pasa de 34.431 a 116.846. Junto a este aspecto cuantitativo, se desarrolla también una preocupación calitativa. En cada escuela solo se acoge a un número reducido de niños y se acentúa el contacto del niño con la naturaleza. En el terreno puramente pedagógico, la teoría de la escuela moderna, de Francisco Ferrer Guardia, fusilado en 1909 con 4 compañeros, sirvió de base, sin que se considerase, sin embargo, como un dogma insuperable. Habla Francisco Ferrer Guardia. Nuestra enseñanza no acepta ni los dogmas ni las costumbres, porque son formas que aprisionan la vitalidad mental dentro de los límites impuestos por las exigencias de las fases transitorias de la evolución social. No difundimos más que soluciones que han sido demostradas con hechos, teorías ratificadas por la razón y las verdades confirmadas con pruebas ciertas. El objeto de nuestra enseñanza es que el cerebro del individuo debe ser el instrumento de su voluntad, ni dogmas, ni sistemas, ni moldes que reducen la vitalidad a medida de las exigencias de una sociedad transitoria que tiende a ser definitiva. Queremos hombres capaces de destruir, de renovar sin cesar los medios y de renovarse ellos mismos. Hombres cuya independencia intelectual sea su mayor fuerza, que jamás estén ligados a nada, siempre dispuestos a aceptar lo que sea mejor,
felices por el triunfo de las ideas nuevas, aspirando a vivir vidas múltiples en una sola vida. El propio Puig Elias, presidente del CNU y militante de la CNT, rechazará, en parte, la importancia exagerada que se le da a la razón en la escuela moderna y propone un cuadro pedagógico original en el cual intervendrían equitativamente la razón y el sentir, excluyendo, claro está, toda clase de dogmatismo, sea este religioso o revolucionario entre comillas. No es superflua esta precisión, observando hasta qué punto se llegó a utilizar la infancia. Por su parte, los revolucionarios rechazan rotundamente adoctrinamiento y uniforme. No envenenéis la infancia. Lo que pretendía el CNU era, ni más ni menos, acabar con la manipulación borreguista de los niños y crear un instrumento de desarrollo y formación para los hombres en la sociedad revolucionaria. Por falta de un personal formado que no lograron sustituir totalmente, unos obreros autodidactas y voluntariosos, y a causa del desarrollo de la contrarrevolución y de los progresos fascistas en los frentes, se malogró en parte este magnífico impulso. La situación sanitaria de la España del 36 era catastrófica. Particularmente, la mortalidad infantil era muy elevada y las consecuencias de la guerra iban a complicar los problemas. Sin embargo, algunos médicos simpatizantes ya daban conferencias en los centros obreros del mes de julio, aunque el Sindicato de Sanidad no apareció hasta septiembre del 36. En un año de revolución se crean en Barcelona 6 hospitales nuevos. Las tarifas de las consultas y de las operaciones las controla el Sindicato de Sanidad. Vamos a dar 3 ejemplos concretos de realizaciones sanitarias en Barcelona. El Hospital de Sangre, en el barrio de Pueblo Nuevo, transformado por el Sindicato de la Construcción, lo controlaba el Sindicato de Sanidad. Debido a la situación, este hospital acoge sobre todo los heridos que afluyen del frente. Se puede constatar que todos los centros médicos estaban dotados de equipos modernísimos. El Hospital del Pueblo, calle Provenza, en la barriada de San Martín. Este centro se creó en los locales de un antiguo convento. Concentraba todas las especialidades médicas. Antes del 36, en esos 2 barrios, no existía instalación sanitaria alguna. El Instituto de Puericultura y Maternidad Louis Michel, creado por el sindicato, se ocupa de los niños de 2 meses a 4 años, tanto del punto de vista médico como psicológico. En este mismo centro se organizaron cursos para las mujeres encintas y se creó, asimismo, una escuela de puericultura. La prensa del movimiento libertario siempre ha sido abundante y diversa. En un país culturalmente subdesarrollado, en el que la Iglesia monopoliza la educación, constituye un instrumento popular de formación frente a la ideología del poder. A pesar de una represión constante, surgen revistas culturales, periódicos políticos, boletines de sindicatos. En 1936, la prensa se convierte en antorcha de la revolución con sus diarios. En Madrid, CNT. En Valencia, Fragua Social y Nosotros. En Barcelona, Solidaridad Obrera y Cataluña, así como el diario de la FAI, Tierra y Libertad. Sus periódicos sindicales, Horizontes Nuevos del Sindicato de Industrias Químicas, Martillo del Sindicato del Metal, Cultura Ferroviaria del Sindicato de Ferrocarriles, Gastronomía del Sindicato de Alimentación, Luz y Fuerza del Sindicato de Agua, Luz y Electricidad. Los sectores colectivizados
dan a conocer ellos mismos sus realizaciones. Es el caso de la revista Síntesis de la empresa Cros colectivizada y del periódico Hoy de la Madera de Barcelona. Y por todas partes, en cuanto resulta posible, el pueblo tiene la palabra. De Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén. El golpe de Estado militar, apoyado por el fascismo europeo y la necesidad del gobierno republicano, deja en el aire el destino de España. Pero en el campo, la vida no puede detenerse en julio del 36. Apremia la cosecha y hay que hacerse cargo de las tierras de los antiguos terratenientes. Ante la derrota del poder, en los pueblos, a iniciativa de los militantes de la CNT, el pueblo va a implantar el comunismo libertario. Se incautan las tierras abandonadas. Los campesinos voluntarios contribuyen a la obra colectiva aportando su maquinaria y su ganado. Se organiza colectivamente el trabajo. Las condiciones de cada uno mejoran de inmediato. La producción aumenta mediante la conquista de latifundios o de cotos de caza y la explotación más racional del campo. La gestión colectiva de los beneficios permite realizaciones imprescindibles como hospitales, escuelas, acequias, etc. Son cientos de miles de hombres y mujeres los que se hacen cargo de su propio destino. Van a vivir lo que se llamará comunismo libertario, autogestión, socialismo. Se crean 350 colectividades en Cataluña, 500 en Levante, 450 en Aragón, donde el 75% del terreno está colectivizado, 240 en Castilla la Nueva, y también las hubo en Andalucía y Extremadura. Cada una tiene características que le son propias, porque las decisiones se toman en las asambleas generales de colectivistas. El comunismo libertario, tal como se concibe en 1936, presupone la abolición de la moneda. Se piensa entonces en sustituir el sueldo por un carné de productor y en organizar la distribución de los productos mediante un sistema de intercambio, como aparece aquí, en el periódico de los campesinos confederales, Campo. Las circunstancias particulares de la Revolución Española, la permanencia de una estructura estatal y de un sector económico privado, van a imponer, paralela al intercambio,
la permanencia de la moneda en las colectividades urbanas. Por el contrario, en el campo, un sinfín de colectividades quisieron realizar el ideal. Se irá de la supresión completa del dinero y de la toma del montón al sistema de los bonos que equivalen a tal o cual cantidad de un determinado producto. Con frecuencia va a imponerse la etapa de la moneda local no capitalizable por ser voluntariamente efímera. A veces se emplea el sistema de sueldo familiar proporcional, no ya a la producción, sino al número de personas que se tiene que mantener. Otro sistema frecuente de reducción de la circulación monetaria es que la colectividad en su conjunto se hace cargo de los servicios, particularmente médicos. Para la exportación fuera del sistema colectivista se comprende enseguida la necesidad de unirse en federaciones, Aragón, Levante, etc., en las cuales una caja de compensación asegura el equilibrio entre colectividades ricas y colectividades pobres. Por ejemplo, la Federación de Colectividades de Levante exporta las naranjas hacia Suecia, como lo demuestran estos rótulos que representan simbólicamente el sello de la CNT y el cartel de la columna de hierro de Valencia. Veamos cómo vivieron y se desarrollaron algunas de estas colectividades. La colectividad de Monzón, provincia de Huesca, la crearon en 1936 450 personas y quedó destrozada en marzo del 38 con la llegada de los fascistas. José Porquet, tesorero del Consejo de Administración de la colectividad de Monzón, recuerda. El 19 de julio, tras una reunión de los compañeros de la CNT, ocupamos la ciudad e impedimos la sublevación de la Guardia Civil. Después se participó en el movimiento de liberación de la comarca. Es en el mes de octubre del 36 cuando se creó, a iniciativa de la CNT, la colectividad propiamente dicha. Formada esencialmente por campesinos, se dotó de toda la infraestructura necesaria a su total independencia. Si solo agrupó primero a los convencidos, pensábamos poder ir aglutinando a los otros por la ejemplaridad de nuestras relaciones y de nuestro trabajo. Se creó un Consejo Administrativo de Producción y Consumo, compuesto por delegados elegidos por la base, irrevocables en todo momento. Paralelamente, actuaban un delegado general a la agricultura y otro al suministro, con las mismas prerrogativas. Sin embargo, a menudo tuvimos que improvisar. La colectividad contaba con las tierras aportadas por sus miembros y con las de los fascistas que huyeron. Estaba dividida la colectividad en 22 secciones de trabajo, siendo la agricultura la más importante. Las diversas secciones eran, claro está, solidarias. La Asamblea General era la máxima instancia de la colectividad y normalmente se reunía semanalmente. En la comarca, las 32 colectividades se reunían periódicamente para estudiar los problemas generales. Un comité, con sede en Binéfar, provincia de Huesca, estaba encargado de su organización. El comercio con el exterior se pagaba en moneda oficial, todo lo otro mediante intercambios. La jornada de trabajo era de 8 horas para todos y el sueldo familiar 5 pesetas por día para un soltero, hombre o mujer, 9 pesetas por día para una pareja, 3 pesetas y media por día para cada niño de menos de 14 años o para cada anciano, 4 pesetas por día para cada niño de más de 14 años y además el beneficio de los servicios médicos gratuitos. La contribución de la colectividad al esfuerzo de guerra fue la salida voluntaria hacia el frente de la mayoría de los jóvenes, la creación de un taller de botellas incendiarias y el envío de trenes de suministro gratuito. Colectividad de Calanda, provincia de Teruel, Aragón. Interview de Miguel Selma.
que fue secretario del Consejo de Administración de la colectividad. Miguel Celma, ¿qué sucedió el 19 de julio en Calanda? El 19 de julio, para responder al levantamiento fascista, los militantes de la CNT se lanzaron a la calle y fueron dueños durante 3 días. El 22, las tropas fascistas que llegaron de Zaragoza ocuparon Calanda. El 26, las milicias de Cataluña arrojaron a los fascistas y se nombró un comité revolucionario compuesto de 4 miembros de la CNT y 2 de Izquierda Republicana, único partido político antifascista existente. Se decidió entonces proclamar el comunismo libertario, dejando naturalmente la posibilidad a los individualistas de seguir viviendo como anteriormente, pero de los 5.000 habitantes de Calanda, muy pocos, unos 10 quizá, quedaron fuera de la colectividad. Calanda vivió así en municipio libre hasta agosto de 1937, fecha en que las tropas del bolchevique Lister vinieron a derrumbar la obra realizada. Durante 2 meses el pueblo conoció entonces la violencia y la opresión. Sin embargo, en octubre de 1937, 2.500 vecinos formaron una segunda colectividad que vivió hasta marzo de 1938, fecha en que las tropas de Franco invadieron la región. Así pues, la colectividad de Calanda conoció 2 épocas. Durante la primera, yo estaba en el frente, pero conservaba contactos continuos con el sindicato. Para la segunda época, fui elegido secretario del Consejo de Administración. ¿Cuál era la situación económica de Calanda? El pueblo estaba entre las manos de una docena de terratenientes como el conde de Fortón, marqués de Valdeguerrero o los Buñuelos. Numerosos braceros se tenían que alquilar para el cultivo de los cereales, las hortalizas o la cosecha de aceitunas. No faltaba la industria, con 14 molinos de aceite, una fábrica de extracción a base de ácido sulfúrico, 3 molinos de harina, varias fábricas de yeso, canteras, herrerías, talleres de carpintería, pero la industria más importante era la alfarería. Anteriormente había habido talleres de tejido y cordelería, pero no quedaba ninguno. ¿Y la vida política? Calanda siempre había conocido una vida política agitada. Desde 1931 los trabajadores estaban reunidos en el sindicato de la CNT, que contaba 800 miembros. Disuelto el sindicato después de los sucesos del 33, volvió a la luz del día en febrero del 36. Bajo la República, los burgueses pertenecían a la CEDA. La Izquierda Republicana, por su parte, contaba con una veintena de militantes, es decir, muy pocos. Fueron los militantes de la CNT los principales forjadores de la obra revolucionaria, en pleno acuerdo con el conjunto de la población. ¿Cómo se organizó y cómo funcionó la colectividad? La colectividad lo heredó todo: tierras, edificios, máquinas y vehículos. Heredó hasta las bancas, pero estas no sirvieron ya que todos los productos eran gratis. Por ejemplo, después del inventario de los recursos en carne, se atribuyeron X kilos por persona, colectivista o no, y el excedente estaba destinado al frente. Todo fue virtualmente requisado. El catastro y los títulos de propiedad desaparecieron. Para la primera época, la gestión de la colectividad se confundía con la del municipio y había para su administración el Comité Revolucionario. En la segunda época, la colectividad disponía de un consejo con 2 secretarios permanentes, Pedro Ariño, fusilado por los fascistas en Valencia en 1939, y yo. Esta administración se asemejaba a la de la municipalidad, pero todas las decisiones se tomaban en asambleas generales, semanales o en asambleas extraordinarias. ¿Qué relación teníais con las demás colectividades? Se mantenían contactos numerosos con las colectividades vecinas y se pensó crear una federación de colectividades del Valle del Guadalope
para coordinar la explotación forestal y minera, la agricultura, la ganadería y la industria. Frecuentes relaciones se establecieron con las colectividades cercanas a la frontera francesa y con aquellas en donde se podía conseguir tractores, máquinas trilladoras, telas y calzados. Los pagos se efectuaban en forma de cambio. ¿Cómo se organizó la producción? De manera general, el cultivo y la producción según objetivos preestablecidos y planificados, pero prácticamente cada grupo de 8 hombres organizaba su trabajo a su antojo, aunque en contacto con el responsable de la agricultura o de los almacenes. No fue necesario construir casas nuevas, ya que se ocupaban las de los burgueses. Sin embargo, se continuó la construcción de la carretera de Calanda más de las Matas y se arrasó un barrio del centro con el proyecto de crear allí una plaza, un jardín y un centro de cultura popular. Se proyectó también ampliar considerablemente el sistema de irrigación y la superficie irrigable. Gracias al trabajo colectivo y a pesar de que 300 hombres de Calanda, los más válidos, luchaban en el frente, la superficie cultivada aumentó, así como los rendimientos, y todo ello con menos horas de trabajo. ¿Y los salarios? ¿Cómo se pagaban los trabajadores? Como se había abolido el dinero, no había salarios. Se repartían los productos sobre una base familiar. Todo era gratis: medicina, farmacia, tomates o vino, vivienda, despidos, distracciones, escuela, etc. ¿Hubo otras realizaciones en la colectividad? Se organizaron comedores colectivos, primero para los solteros y los ancianos, luego para todos los que querían. De las escuelas nacionales, con 6 maestros, se hizo un grupo escolar Francisco Ferrer con 19 maestros, algunos de ellos titulados por el magisterio. Se instaló en el antiguo convento de dominicos que se ve aquí. Este grupo escolar acogía a casi 1.200 niños. ¿Las mujeres participaron en la colectividad? Sí, participaron activamente, animadas por el grupo Mujeres Libres. ¿Se preocuparon por las distracciones? Como animación cultural existían un cine y un grupo teatral. Además, la Torre de los Buñuel, que daba sobre el Guadalope, con su pinar, su piscina, su biblioteca, fue transformada en centro de recreo ideal. ¿En qué circunstancias se terminó la colectividad? A la llegada de las tropas franquistas, numerosos colectivistas, hombres y mujeres que van desde la edad de 3 meses hasta la de 80 años, fueron víctimas de la venganza de los opresores de siempre. Entre ellos, Ramón Cobo. Tomás Pérez. Francisca Gascón. Ramón Ferrer. Y Juan José Vélez. Pero el conjunto de la colectividad había sido evacuado en marzo del 38. Fue una caravana de 2.500 personas, 50 carros y 72 caballerías, con un rebaño de 3.000 ovejas, la que salió del pueblo. Un año después había que pasar los Pirineos hacia Francia. Mientras tanto, la guerra. La guerra civil es en realidad la lucha del pueblo español contra el fascismo europeo. Ya el 28 de julio son los aviones de Hitler y Mussolini los que permiten a las tropas de Franco cruzar el estrecho. Frente a la política de no intervención, en realidad la cobardía y los intereses de los pretendidos países democráticos, el fascismo no duda en ayudar masivamente a los generales facciosos.
Los pretendidos voluntarios italianos forman de hecho un verdadero cuerpo de ejército con mando propio y material moderno. Los 70.000 hombres del cuerpo expedicionario italiano no se pueden comparar con los 10 a 12.000 hombres a lo máximo de las brigadas internacionales. Mussolini manda a España, además de sus soldados, cañones, tanques y más de 700 aviones. La ayuda del gobierno nazi de Alemania, por ser menos importante, no dejará de ser tan o más eficaz todavía. Los 10.000 hombres de la Legión Cóndor son verdaderos técnicos de la guerra moderna. Los experimentos de bombardeos de terror que realizarán en Guernica, Madrid o Barcelona son el preludio a lo que será años más tarde su actuación en Praga, Varsovia, Londres o Leningrado. Claro está que la Unión Soviética ayudó al bando republicano, pero los 2.000 técnicos soviéticos no permitieron en ningún momento darle un giro diferente a la guerra si no es impulsar la contrarrevolución. Y la República pagó el escaso material soviético con 510 toneladas de oro, o sea, las segundas reservas del mundo en aquella época. En todos los frentes, y salvo triunfos espectaculares como los de Guadalajara y Teruel, los ejércitos de la República retroceden continuamente a pesar del valor y del entusiasmo de soldados y milicianos. Perseguido simultáneamente por los esbirros de Mussolini y por los agentes stalinianos, el anarquista italiano Camillo Berneri declara: Hoy la guerra está en el cielo de Madrid, mañana estará en el de Barcelona y pasado mañana en el de París. La guerra europea ha vuelto a empezar, aunque no se haya declarado. Son los aviones y los aviadores de la Italia fascista de Mussolini y de la Alemania nazi de Hitler que asesinan y bombardean Madrid. En la retaguardia, niños y mujeres sufren los desastres de la guerra con la bendición de la Santa Iglesia Apostólica y Romana en la persona de Pío XII, que declara: Dios quiso paz y victoria en España. A los prosélitos del ateísmo materialista de nuestra época, España ha altamente demostrado que los valores eternos de la religión y del espíritu lo dominan todo, que los valores eternos de la religión y del espíritu lo dominan todo. El 19 de julio del 36, el Estado español, vencido por el golpe de Estado fascista y por la réplica revolucionaria, se ha desmoronado. El proletariado coge su destino entre sus propias manos y, lo hemos visto, edifica un mundo nuevo. Sin embargo, solapadamente,
los políticos de ayer, en un primer tiempo aislados y desbordados por la iniciativa popular, siguen tejiendo la red de los reglamentos, obligaciones y censuras. En una palabra, amparados en el partido más importante de la izquierda, el Partido Socialista, cuyo jefe Largo Caballero da el ejemplo del oportunismo, el mundo de la política, los Álvarez del Valle, los Prieto, Negrín, etc., intentan restaurar el Estado. Pero para atacar de frente al movimiento revolucionario les falta algo: la fuerza. Es la Unión Soviética, mediante el Partido Comunista de España, quien la va a suministrar. Rápidamente, a la restauración de la burocracia administrativa de los socialistas y de sus aliados va a sumarse la potencia militar comunista. Apoyándose en el chantaje de la ayuda militar soviética y en un reparto muy selectivo del armamento, van a alcanzar los puestos clave de la jerarquía militar republicana, al mismo tiempo que proclaman, claro está, las necesidades de la Unión. El desarrollo de este partido coincide con el ingreso en sus filas de la pequeña burguesía prisionera en el bando republicano y que busca el respaldo de un partido capaz de detener la revolución que está triunfando ante ellos. Fiel reflejo de su representación sociológica, la política del Partido Comunista será descaradamente pequeño burguesa, como lo demuestran sus declaraciones. Santiago Carrillo, entonces secretario de las Juventudes Socialistas Unificadas, declara la revolución imposible porque no sigue los esquemas soviéticos. Dice: no hará falta que hablemos de cómo, en el único país del mundo que ha hecho la revolución, la Unión Soviética, después de 9 años de poder proletario, es cuando se ha comenzado a socializar la tierra. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, en plena República Democrática, lo que ha hecho la Unión Soviética después de 9 años de poder obrero? Nosotros decimos que nuestra línea, por mucho tiempo, es la línea de la defensa del pequeño campesino, la de la defensa de los intereses legítimos del pequeño propietario del campo. El 4 de agosto del 36, André Martí, miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, declara: en un país como España, la clase obrera y el pueblo entero tienen como tarea inmediata y urgente, la única tarea posible, y todos los recientes escritos del Partido Comunista lo repiten y lo demuestran, no de realizar la revolución socialista, sino la de defender, consolidar y desarrollar la revolución democrática burguesa. En Francia, el 27 de noviembre del 1936, Le Populaire, periódico de los socialistas, declara: cuando se haya aplastado el fascismo, es posible que la FAI y la CNT anarcosindicalista sigan luchando para aplicar su programa social. Pero en este caso, el bloque socialo-comunista se opondrá. Pero si hay que denunciar al conjunto de los partidos que ostentan el poder en el bando republicano por haber saboteado y entorpecido la revolución, tampoco hay que pasar por alto los errores del movimiento libertario. Ya el 20 de julio, cuando la CNT deja en pie en Barcelona el fantasma de un poder político totalmente desbordado y que, intentando crear un frente antifascista, organiza con los diversos grupos de la izquierda el Comité de Milicias, se condenaba a corto o largo plazo a tener que pactar o colaborar. La colaboración gubernamental y la militarización de las milicias, así como el decreto de colectivización promulgado por el gobierno catalán para recuperar, en la medida de lo posible,
un movimiento que no puede controlar, son las etapas esenciales del estancamiento de la revolución. Ministros anarquistas, generales, tenientes y cabos anarquistas, el peso de la guerra y, en algunos casos, el deseo sincero de defender la revolución desde el aparato estatal no pueden explicarlo todo. En el seno mismo de la CNT nace la contradicción. Por una parte, seguir impulsando la revolución en campos y talleres, y por otra, colaborar, en mayor o menor escala, con lo que queda del aparato político republicano, llevando a cabo una labor contrarrevolucionaria. Y no se trata aquí de enjuiciar a personas. Unos prefirieron la muerte a la claudicación. Otros reconocieron públicamente en 1945 que se había cometido un tremendo error. De hecho, gran parte de la CNT supo asumir y superar este paréntesis histórico. El poder, pensando haber neutralizado la principal fuerza obrera, puede examinar la posibilidad de una lucha frontal contra el movimiento revolucionario. Los comunistas, que controlan el aparato policíaco de la República, consideran disponer de apoyos suficientes para provocar los enfrentamientos armados de mayo del 37 en Barcelona y la intervención de las tropas de Lister contra las colectividades de Aragón en aplicación de una política planeada en Moscú, como lo demuestra la Pravda del 16 de diciembre de 1936. En Cataluña, la liquidación de los trotskistas y de los anarquistas ha empezado. Se llevará a cabo con la misma energía que en Unión Soviética. La réplica obrera conseguirá, en cierto modo, limitar y obstaculizar la aplicación de este plan. Entre las muchas víctimas, Camilo Berneri, asesinado por los comunistas, es uno de los espíritus más lúcidos de esta época turbia. En Guerra di Classe escribe: el dilema, guerra o revolución, ya no tiene ningún sentido. El único dilema es este: o victoria contra Franco mediante la guerra revolucionaria, o derrota. Al acabar esta presentación de la obra constructiva de la Revolución Española, quisiéramos mentar las palabras finales del Congreso de Zaragoza, que fue y continuará siendo para la historia orientación y norte de la Confederación Nacional del Trabajo. He aquí terminado nuestro trabajo. Mas antes de llegar al punto final, estimamos que debemos insistir, en esta hora histórica, sobre el hecho de no suponer que ese dictamen debe ser algo definitivo que sirva de norma cerrada a las tareas constructivas del proletariado revolucionario. La pretensión de esta ponencia es mucho más modesta. Se conformarían con que el Congreso viera en él las líneas generales del plan inicial que el mundo productor habrá de llevar a cabo, el punto de partida de la humanidad hacia su liberación integral. Que todo el que se sienta con inteligencia, arrestos y capacidad mejore nuestra obra.